estaba bonito estaba precioso. El otro lo tenemos online. Sí. Y el otro lo leímos online. Sí. Ya. Ya, no. ¿Están listos? Sí. Bueno, se empieza a grabar desde cualquier parte. Sí. Siempre al inicio nos sale medio raro. Está difícil parte. Sí, estamos todavía aprendiendo. Bien. Nos encontramos entonces con Daniela Cienfuegos y Manuel Tironi. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Expectantes, porque tenemos muchas preguntas. Cuando supimos todo lo que hacen ustedes es tan variado que dije, wow, es muy interesante. Y escriben también para la revista Endémico. Sí, hemos hecho 3 colaboraciones con ellos muy bonitas que nos han traído como mucho contento a nivel personal y ha sido un disfrute en realidad trabajar con ellos. Sí, hubo como una conexión con ellos, con lo que hacen, con el tipo de perspectiva que tienen, con el tipo de exploraciones que están buscando. Y hemos participado en un par de números, escribiendo en conjunto, coescribiendo, que también ha sido un proceso bonito, un tipo de práctica de escritura interesante, de pensar juntos, escribir juntos y poner por escrito algunas cosas que hemos estado pensando y haciendo, y Endémico ha sido un espacio muy rico para explorar esa práctica. Y esa revista es muy especial, nos llamó la atención, la conocemos desde hace como un año y siempre que la veíamos quedamos así, wow, es que las ilustraciones hablan de muchos temas variados. Se nota que el ambientalismo es gran parte de los temas, pero van hacia otros también. No sé, es difícil describir la revista Endémico, es muy original. Sí, es una revista bien única, porque persevera en el papel, quiere seguir siendo un objeto, y la industria editorial está súper compleja por el valor del papel, porque lo digital se lo ha ido absorbiendo todo. Las revistas ya casi no existen. Hay pocas revistas, pero ellos han perseverado en parte también porque les interesa precisamente esta cuestión, este diálogo entre el tema ambiental y las artes y el diseño. Entonces para ellos sigue siendo importante que sea un objeto. Sí. Y eso la hace muy especial. Sí, pues la revista Endémico es como que uno la quiere tener físicamente, es como un objeto bonito. Sí. Y ahí fue donde, bueno, voy a empezar con mi gran cantidad de preguntas que tengo. Que me encantó fue un artículo que ustedes escribieron en una revista Endémico, en una de sus publicaciones, que se llamaba Descanso Radical, hacia una ecología espiritual del cuidado. Ya cuando yo leí la palabra descanso radical fue como wow, esto era un concepto que tenía que existir y que fue muy lindo. Entonces, y hablan, bueno, del parar, ¿no? Del descanso. Queríamos preguntarles qué es para ustedes el parar y qué es descanso radical. Bueno, ese encuentro que derivó en ese artículo fue en pandemia, en los primeros meses del 2020, cuando esa era la invitación obligada en la que estábamos todos sumergidos a nivel mundial. Para mí, la primera vez que escuché lo del descanso radical como concepto fue de Uma Dinsmore, que es mi maestra de Yoga Nidra. Y ella lo acuñó como a partir de la práctica del Yoga Nidra, pero que el Yoga Nidra en realidad es como un fruto de todo lo que es la práctica espiritual. Es una forma de acercarse a la espiritualidad. Y de alguna manera, en todas las corrientes, de todas las religiones y de todos los ámbitos espirituales que conocemos, el concepto de detenerse es parte de, o sea, es como desde ahí se comienza. Siempre es la quietud, el silencio, la oración, la contemplación, la tranquilidad. Y entonces estábamos todos encerrados y muchos estábamos un poquito ansiosos y como con
y además estaba esto de la pandemia, que era como un llamado de atención muy intenso. Y entonces de ahí surgió esto de escribir, porque nosotros vivíamos un poco esto, o sea, lo estábamos viviendo, sabíamos que estábamos bien, haciendo nuestras prácticas, sentíamos que estábamos como transitando con tranquilidad el momento y entonces de ahí como que dijimos, escribamos sobre esto. Sí, pues y también hay una cosa que le fuimos dando vuelta y que fruto de la pandemia, ese momento que estábamos todos viviendo, no sé si se acuerdan también que era un momento, por ejemplo, en que empezó a aparecer de nuevo vida salvaje en las ciudades, delfines en las bahías, jabalís caminando por las calles de Barcelona, etcétera, ¿no? Como que fue un momento que paró la humanidad un poco y empezó a surgir otra vida en el planeta que muchas veces estaba como un poco escondida, agazapada ante la violencia, digámoslo, antropocénica, ¿no? Y entonces eso también como que nos invitó, así lo sentimos nosotros, a qué pasaría si uno se imagina el activismo, por ejemplo, ambiental, que es una cuestión tan importante, porque queremos cambiar el mundo, queremos construir otro futuro, queremos repensar nuestras prácticas de cara a la crisis planetaria. Pero ese tipo de activismo, de hecho la misma palabra activismo, siempre está pensada en el horizonte de hacer algo, de actuar. Sí. Entonces nos empezamos fruto de la pandemia, empezamos a pensar también qué pasaría si es que invertimos y empezamos a pensar que la mejor acción, entre comillas, es no actuar. Y invertir esa relación que tiene, por decirlo así, Occidente, tan cara, esa relación como media simbiótica que tiene siempre con intervenir, con hacer algo y por lo tanto con pensar, ¿no? Porque uno interviene y uno siempre está pensando racionalmente, ¿no? Yo estoy en A y quiero llegar a B y para eso tengo que intervenir, tengo que hacer algo, tengo que planificar y tengo que actuar. Y está todo bien, pero tal vez hay otras formas de hacer transformaciones que no pasan por esa acción, por pensar, por racionalizar, y que tienen que ver, como dice Dani, con prácticas y filosofías milenarias que vienen de distintas tradiciones, indígenas, orientales, cristianas, místicas, que te invitan a lo contrario, a salirte de la mente, a salirte del horizonte logocéntrico y experimentar con otras formas de estar en el mundo, de existir, que es la contemplación, el descanso, la pausa, la meditación. Y a lo mejor hay una respuesta para transformar, no tanto actuar. Entonces, ese fue un poco como el contexto también de ese... Y también radical, porque viene de la raíz. O sea, estamos invitando al cuerpo a la pausa y al descanso, pero para que sea un descanso radical tiene que ser también la invitación a nivel mental, o sea, que también haya una pausa y eso es silencio, y de ahí otros espacios internos que cada uno tiene que explorar. O sea, es como, por eso es radical, es como que va a lo más profundo de nuestro ser, y que ahí se abren nuevas posibilidades. Esa es la invitación, ¿no? Es como parar y no hacer nada y la mente inmediatamente lo asocia a aburrimiento, ¿no? Es como, no, es parar para explorar, para abrir nuevos espacios internos y desde esos nuevos espacios internos explorar las nuevas posibilidades de transformación que surgen. No es que las tengamos que crear ni pensar, surgen. Sí. Bueno, no sé si tiene tanto que ver, pero leí un libro la otra vez que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Bueno, ahí recordaré el autor, pero lo vamos a compartir en la descripción del episodio. Y hablaba de eso, pero en otro sentido decía que el cerebro necesita los momentos de descanso y que en esos momentos, como el dormir, pero otros también momentos, podría ser meditación, son los momentos en los que lo demostraba, así como científico, de que las neuronas creaban nuevas conexiones o cosas nuevas ocurrían en el cerebro. Entonces es interesante, pues nosotros siempre tenemos esa sensación de que
tienes que estar en movimiento, no te puedes quedar parado, el que se queda parado se hunde, siempre, bueno, la competencia, tienes que imponerte metas e ir hacia esas metas, el hacer. Es interesante, y bueno, gran parte de, yo veo mucho que lo había leído en otro libro también, que era de Byung-Chul Han, que lo compramos hace poquito, que salió hace poquito, que se llama Vida Contemplativa. Y él dice que prácticamente todo el siglo XX fue el siglo del hacer, pues, de desarrollo económico, crecimiento económico, todos avancen hacia adelante, vayan creciendo económicamente, todos trabajen, y eso lleva a la explotación de la naturaleza, que es bien antigua. Entonces todo eso llevó a este punto que estamos ahora, en que nos damos cuenta que estamos destruyendo el planeta entero por nuestras acciones. Entonces, interesante preguntarse si la respuesta para evitar la destrucción del planeta entero y de nosotros mismos no es más acción, sino que dejar de actuar. Es interesante. Claro, y ahí el tema, creo yo, que está como muy ligado y es importante verlo, es que es dejar de actuar desde el silencio, porque en realidad ese actuar compulsivo viene como del deseo compulsivo también, ¿no? Como de esa como necesidad profunda que estamos tratando de saciar a través del hacer, buscar externamente algo que no sabemos bien qué es, y como no sabemos es como un poco infinito. Entonces eso es lo que de alguna forma nos está llevando a una voracidad hacia afuera. Entonces, como, claro, necesitamos otro espacio. Es como eso, es una exploración que tiene que venir con un fruto interno, porque eso tiene que ser atractivo y tiene que ser sabroso internamente. Entonces, es como una exploración de pausa, pero que tiene que tener como algo que nos lleve a hacerlo porque es satisfactorio. Igual me imagino que mucha gente se puede preguntar, pero ¿cómo el no hacer nos va a ayudar? Si ahora tenemos que hacer, ¿no? Hay que modificar todas los ¿cómo se dice? Las fuentes de energía ahora tienen que ser renovables, tenemos que hacer toda la transición energética, hay mucho que hacer. Entonces me imagino que muchos dirán, no hacer, no hay cabida para el no hacer. Claro, lo que nosotros estábamos pensando no es reemplazar el montón de cosas que hay que hacer. Hay que cambiar la matriz energética, hay que generar otros procesos productivos, tenemos que avanzar hacia metas, ¿no es cierto?, de descarbonización, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que hacer, políticas públicas, educación, regulaciones, leyes. La idea no es detener todo aquello. Yo creo que para nosotros, más que parar todos esos procesos, es tratar de establecer otra relación con la naturaleza. Y la naturaleza nos incluye a nosotros y a nosotras mismas. O sea, la naturaleza no solamente está allá afuera, no solamente son los bosques y los ríos, somos también nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede articular, cultivar una relación con la naturaleza que nos incluye, que no sea solamente desde el pensar? Y hay formatos, hay pistas, hay otros modos de relacionarnos, el sentir, formas de sintonizarse que tienen que ver también con el silencio, con la espiritualidad. Ese tipo de exploraciones las hemos hecho poco, siempre el Occidente, por llamarlo de alguna manera, la ha visto como cosas que son inútiles, ¿no? Que no sirven de nada porque no terminan en políticas públicas. Pero probablemente van cambiando conciencia, van cambiando prácticas, van cambiando actitudes, van cambiando culturas, que es la base para todo lo demás. Tú puedes tener todo tipo de regulaciones, puedes tener las mejores leyes para el reciclaje y para cambiar, reemplazar los sistemas, digamos, para cambiar los sistemas energéticos. Pero si tú no tienes una cultura y una conciencia, eso es letra muerta sin duda, ¿no?
Entonces yo creo que la clave está más bien no en detenerse, ¿no? O sea, queremos que hagan trenes, ¿no? Y para reemplazar a los camiones. Pero como al mismo tiempo vamos cultivando otra manera de relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros, como sociedad y con nosotros y nosotras mismas, ¿no? Yo creo que esa es la clave. De cara a transformaciones sustantivas. No sé, pues yo veo que ponen ley de no basura en la playa, que me parece fantástico. Pero ¿cómo se va a transformar de manera sustantiva nuestra relación, por ejemplo, con los desechos, con el consumo, con lo que nos satisface? Finalmente hay una cuestión de satisfacción, de estar comprando, de estar consumiendo, de que queremos la nueva tostadora, ¿no? Entonces, perfecto, que pónganle, me encanta que haya multas para no tirar las colillas en las playas, fantástico. Pero se requiere algo previo a eso, más sustantivo, para que haya una transformación completa de cara a la emergencia. Muy cierto, sí. Uno lo ve, hicimos un capítulo sobre el reciclaje, o hablamos de los desechos, y uno ve el reciclaje está súper bien, pues, pero si vas al fondo del asunto, no todo se puede reciclar creo que 8 veces máximo, por ejemplo, son una cierta cantidad de ciclos, después igual se termina transformando en basura, entonces el problema va antes todavía. ¿Por qué necesitamos consumir tanto plástico? ¿Y por qué esa necesidad de tener y tener más? Es más profundo, como dice. O sea, no va solo por las leyes, es más que eso todavía. Sí. Y como ustedes decían, en la pandemia, donde todo se detuvo, que también fue muy terrible, hubo sufrimiento para muchas personas, pero en mi experiencia, en el momento en que todo se detuvo, me acuerdo haberle dicho al Seba, qué alivio. Fue como, no sé, sentí que la tierra necesitaba descansar y se vio. Quizás todos necesitamos descansar y la tierra también, era como, fue un respiro. Y se vio en los parámetros medioambientales que muchas cosas mejoraron debido a ese detenimiento de todo. También nos dimos cuenta que hay gente que no puede parar. O sea, que el descanso está desigualmente distribuido y eso es un drama, ¿no? Yo pude parar, Dani pudo parar, tal vez nosotros pudimos parar y descansar. Pero mucha gente no pudo, y como tú dices, para mucha gente fue un drama parar, porque necesitan llevar lucas todos los días a la casa, porque si no simplemente no tienen las condiciones materiales mínimas de sobrevivencia. Y eso es un drama también. O sea, yo creo que una sociedad justa debería permitirle a las personas, digámoslo así, descansar. ¿Y qué significa eso? Que tengan la provisión de algunos derechos satisfechos, ¿no? Si tú tienes que estar trabajando todos los días porque si no, no comes o no manda al cabro chico al colegio o no lo puede mandar a la abuela a la salud, a la posta, al hospital, ¿cómo va? Es imposible que descanse. Es imposible parar. Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, provee salud digna, educación pública de calidad, también son maneras que te permiten, o sea, uno para verlo de ese modo, digamos, ¿no? Uno podría decir que también son maneras que le dicen a la persona, no te preocupes de eso, está cubierto. Así que te puedes regalar un par de horitas para dedicarte a ver los pájaros, o a descansar, o a dormir, o a estar con tus hijos, ¿no? Y también nosotros mismos nos estamos robando descanso desde que llegó la electricidad. Estamos sobreactuando en el sentido de mucha acción durante el día y prolongándolo hacia la noche, que antes se acababa la luz y ya empezaba a bajar todo, se acababa la luz, empezaban las velas, quizás unas lamparitas un ratito, pero había que apagarlas pronto. Ahora todo es extremo, mucho rato, hasta muy tarde, pantallas, celulares, películas. Entonces nosotros mismos estamos también robándonos nuestro propio descanso sin darnos cuenta que ahí pasan cosas, ¿no? En el descanso profundo hay también un encuentro y una armonización a nivel física, psíquica. Entonces todo eso
va en desmedro de nuestra propia salud y, por supuesto, también de la salud del planeta. Como ese reclamar el descanso como algo importante, es también algo que nosotros queríamos como poner sobre la mesa. Tal cual como el oxígeno, el alimento, un techo sobre nuestras cabezas, el descanso también debería ser parte esencial. Los animales descansan, uno lo ve, o mamíferos, por ejemplo. Ellos no siempre están ahí buscando alimento, muchas veces sí, pero también tienen descanso. Y mencionaron la meditación también. La meditación creo que es algo muy, muy interesante. Uno tiende a relacionarla con que viene de Oriente, ¿no? Más de Oriente que de Occidente. Pero ¿creen que la meditación también puede jugar un rol? ¿O más personas deberían meditar, por ejemplo? Sí, yo creo que está como lo que decíamos alineado, porque en realidad muchas veces meditación lo asociamos como algo como de otra parte, ¿no? Como una práctica que es de unas corrientes religiosas lejanas que no tienen que ver con nosotros. Pero en realidad para mí yo creo que la meditación es como nuestro estado natural al que volvemos, al que regresamos. Es porque es un estado muy, muy espontáneo también. Cuando logramos observar el pensamiento y conocerlo un poquito más, nos damos cuenta cuando empezamos a meditar que cuando éramos más pequeñitos teníamos mucho más esa conexión, como lo que ocurre en la meditación es algo que ya conocemos. Y claro, también es abrirse a la práctica de cualquier forma, porque también hay muchas escuelas, muchas formas, y a veces lo que aleja a algunas personas de la práctica es la forma, ¿no? Como que se asocia a que es otra religión o que es algo que nos tiene que ver con lo nuestro, entre comillas, pero es sencillo en realidad, es observar lo que hay más allá de lo que hay en el pensamiento y al mismo tiempo permitirte expandir o expresar algo más profundo que lo que hay en el pensamiento. Y ya hacer ese ejercicio es irse adentrando en la meditación, que tiene muchos niveles y muchas etapas, pero la primera es como tomar conciencia de que hay algo más que la mente, que hay algo más que el pensamiento. De hecho, el silencio está antes. Es muy interesante. Con el Seamos nos hemos adentrado un poco en esos mundos, el darse cuenta que uno no es sus pensamientos, pues uno piensa que mis pensamientos, mis experiencias, mi pasado, mi futuro, todo eso soy yo, y la meditación te puede mostrar que quizás no, que quizás todo eso es un constructo y hay algo más. Y cada persona entiende algo distinto por meditación también, tienen razón. Sí. O contemplación se podría decir también. Yo creo que tienen como muchas similitudes, pero la contemplación tiene creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que la contemplación es como una forma meditativa de conectarte con lo que te rodea, ¿no? ¿Es como más hacia afuera o puede ser contemplación hacia adentro también? Yo creo que no soy experto en contemplación. Pero tengo la impresión que la contemplación es menos expresamente dirigida a una búsqueda espiritual. Mientras que la meditación la puede hacer desde cualquier tipo de tradición, no necesariamente no hay que hacerla ni mucho menos bajo el marco de una disciplina, ¿no es cierto? Pero sí está más expresamente orientada al autoconocimiento, ¿no? A una búsqueda más espiritual. La contemplación yo la veo como un paso anterior a eso, ¿no? Es como una metodología para eso, ¿no? Como un método. Conectarte, estar tranquilo, tranquila, dejar que la vida suceda sin tú intervenirla, ¿no es cierto? Que esa es la gracia de la contemplación, es que tú no estás juzgando, tú estás dejando que la vida fluya y en ese observarla sin juicio, tú te vuelves parte de ese flujo.
te entierras, te sintonizas, excelente. O sea, creo que, o sea, es un estado muy bonito, es un ejercicio precioso, pero uno puede quedarse ahí, ¿no? Y está bien, o sea, no quiero comparar ni hacer, creo que son cosas que están muy juntitas, pero probablemente la meditación tiene más expresamente, indica ya el objetivo, ¿no? Que es como, conectarte con la naturaleza, con ese flujo de la vida para algo más que solamente esa calma que te da ese momento, ¿no? Estoy comiendo galletas. Se ven tentadoras. Así que traje galletitas de avena. Y bueno, una pregunta, solo última con respecto a la meditación. Tengo entendido que ustedes dos han practicado meditación, ¿no? O quizás distintos tipos. ¿Y cómo creen que les ha ayudado o aportado a sus vidas o cómo ha cambiado su visión del mundo? A ver, yo siento que para mí la meditación ha sido como, eso es lo que me gusta de la meditación, que cada vez que entras en una práctica es como si salieras diferente. Y diferente en el sentido que te vas haciendo un poquito más consciente de que no eres ese individuo o individua que se mueve por el mundo pensando, resistiendo, batallando, en conflicto, en tensión, que hay algo más. Y ese algo más es esperanzador, te trae mucha alegría, te permite como enfrentarte a tu momento con fuerza, con más tranquilidad, con más seguridad. Es un campo de exploración que te permite enraizarte en la vida con optimismo. Y desde allí lo que haya que vivir, porque todos tenemos diferentes circunstancias y momentos y yo creo que esos desafíos todos los tenemos y los vamos a seguir teniendo, pero con la meditación, cuando la meditación te llega al corazón, es como que se transforma, una transformación. Para mí me ha cambiado todo, la manera de ver el mundo, de verme a mí, de ver mis relaciones, me ha sensibilizado también. Bueno, sí, lo mismo. Claro, yo tengo una pega que es muy mental. Mi pega es dar clases, entonces yo estoy como enseñando. Tengo que asegurarme de que ese ejercicio de transmitir, traspasar conocimiento a nuevas generaciones se haga, y hay que darle un conocimiento importante para la vida, ¿no? Que tiene que ser como universal, esa es la gracia de la universidad. Y escribir artículos y estar en debates científicos, ¿no? Entonces es una pega muy racional en ese sentido, muy mental, y llena de temores y de angustia y de ansiedades de que si uno lo está haciendo bien, si es que uno está proveyendo ese servicio, por decirlo así, o esos conocimientos, si uno está creando conocimiento que sea relevante. En el fondo uno se va construyendo un personaje en torno a esa práctica que son tan mentales. Y no nos damos cuenta cómo ese personaje del académico, de la académica, del, qué sé yo, científico, te terminan chupando un montón, te terminan insecuritizando un montón y te terminan haciendo creer que uno es eso, que uno es esos artículos que uno escribe, que uno es esas clases que uno da, que es lo que eso que uno sabe, se supone, ¿no? Que siempre es efímero. O sea, en el momento que yo sé algo, ya otra persona sabe algo más que yo, pero eso, en vez de aceptarlo, porque yo no soy eso, eso genera angustia, ¿no? El famoso síndrome del impostor que se dice en la academia.
Entonces, para mí, además de lo que dice Dani, la meditación ha sido una manera de entender que yo no soy esos artículos. Y me encanta escribirlo, me encanta investigar y me encanta dar clases, pero hay muchísima más vida que eso, y la vida no está ahí. Y además a mí particularmente también, por el tipo de investigación que hago, la meditación me ha servido para descubrir cosas, para pensar las cuestiones que me interesan y que investigo, ¿no? A mí precisamente me interesan estos otros conocimientos para entender cuestiones medioambientales, socioecológicas. ¿Con qué categorías pensamos la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Hay otras categorías para pensar la naturaleza y para intervenirla. ¿Dónde están? ¿Cuáles se han validado y cuáles otras se han deslegitimado y por qué razones? Entonces, en ese sentido también la meditación a mí me ha servido para entender y para explorar otras maneras de entender la naturaleza. O sea, también me ha servido como parte de mi propio ámbito de investigación. Que me imagino que gente que escuchará este podcast dirá, ¿qué están hablando de meditación en un podcast de medio ambiente? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. No sé todavía cómo explicarlo, pero siento que tiene mucho que ver. Y todo tiene que ver con todo. Y bueno, hay otro artículo también que escribieron para Revista Endémico. Lo tengo aquí la revista física, que se llama Praxionario Pluriversal. Cuando yo lo leí no entendía mucho. Y después, intervenciones mínimas para futuros más que extractivistas. Y ahí ustedes hablan de un nuevo tipo de hacer en base a intervenciones mínimas. Que después leí un artículo de Manuel Tironi que hablaba de las hipointervenciones. Creo que tenía mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí dije, ¿qué es intervenciones mínimas? Y me pregunté por qué mínimas y por qué no máximas. Les pregunto. A ver, claro, en ese artículo que leíste en Endémico, nosotros lo que estábamos pensando es cómo abrir otra avenida de reflexión, que sea de reflexión, ¿no? También queríamos ser provocadores, para pensar una cuestión que está no solamente en boga, sino que urgente, que es la cuestión del extractivismo, ¿no? Cómo pensar otros futuros que no sean extractivistas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa extractivismo? Porque también es fácil, digamos, solamente delimitarlo el extractivismo, la cuestión de la minería a gran escala o la forestal a gran escala, pero también, de nuevo, ¿no? Cómo pensar qué hay detrás de ese impulso, ¿no es cierto?, de nosotros como sociedad, de estar en esa vorágine productivista, ¿no? Entonces, hay un montón de discusión sobre el extractivismo y cómo salirnos del extractivismo y cuáles son los procesos de la economía política del extractivismo, etcétera, ¿no? O sea, hay harta reflexión. Pero lo que nos parecía muy sintonizado con lo que escribimos, de hecho, en Descanso Radical, etcétera, toda esa reflexión y toda esa idea siguen siendo medidas maximalistas, siguen estando como una escala muy macro, ¿no? Como cambiar las regulaciones, lo que nos parece fundamental, o sea, no queremos restarle importancia, ¿no?, a cambiar normativas, a crear agencias estatales nuevas, a generar impuestos, por ejemplo, a la gran minería, disminuir protección ambiental, derechos de la naturaleza, plurinacionalidad, todo eso, bacán. Pero, ¿qué otras prácticas, ¿no es cierto?, muchas de ellas cifradas en la vida cotidiana, en espacio íntimo, en nuestra relación diaria con la naturaleza, con nosotros y nosotras mismas? Hay todo un debate y una discusión y un conjunto de propuestas muy interesantes con respecto a la cuestión del extractivismo.
qué hacer con el extractivismo, cómo salirnos de relaciones extractivistas, qué hacer con la minería, con las forestales, con la salmonicultura, normativas, regulaciones, impuestos, formas comunitarias de gestión del territorio, etcétera, que están excelentes y nosotros apoyamos cada una de esas propuestas. Pero nos interesaba reflexionar qué otro tipo de relaciones, qué otro tipo de prácticas se podían empezar a cultivar a otra escala. Para pensar que el extractivismo no es solamente una cosa de la cual nos vamos a salir a punta de regulación y de leyes, sino que también tenemos que repensar y reconstituir nuestras relaciones con nosotros y nosotras mismas y con nuestro entorno directo. O sea, en un espacio mucho más íntimo, mucho más doméstico, mucho más inmediato, mucho más cotidiano, mucho más diario, ¿no? Y son esas prácticas, a lo mejor, donde está como el compost, donde está como el sustento, donde están los nutrientes básicos, donde están las condiciones mínimas para después empezar a escalar y terminar liberándonos, ¿no es cierto? Desmantelando el extractivismo. Pero tenemos que comenzar con otro tipo de práctica, ¿no es cierto? Mucho más inmediata y que tengan que ver también con nuestra propia relación. No separarnos del problema y de la solución. Cuando digo nosotros, no como sociedad, sino que como personas que estamos sobre esta tierra, ¿no? Entonces, ahí lo que tratamos de escribir, que es una mezcla, ¿no es cierto?, entre propuestas concretas, pero también más provocadoras. Queríamos hacer pensar también, ¿no? Como revolver un poquito el gallinero. Proponíamos una serie de prácticas concretas que para nosotros, a pesar de que son prácticas que pueden parecer muy pueriles, extremadamente cotidianas, prácticamente inútiles, pero que nosotros proponemos, y eso lo proponemos bien en serio, si uno se lo toma como una práctica concreta, ¿no es cierto?, emancipatoria, uno puede sacarle muchísimo provecho. Como por ejemplo, pajarear, mirar los pájaros, detenerse contemplativamente a tratar de conectarse con los pájaros que están aquí o en Estación Central o en Osorno o en Arica. No hay que vivir en la montaña para estar junto a pájaros y conectarse con sus movimientos, sonidos, práctica, cocinar, cuidar, la práctica de lavar, ¿no? Son prácticas que tienen un potencial, si uno las toma desde esta perspectiva. Eso fue un poco como lo que tratamos de hacer. Y como que yo creo que lo que buscamos también es como poner la mirada o ir poniendo la mirada. Es una invitación como a reencantarnos con lo sencillo, por una parte, a darle un valor, y un valor que tiene una connotación bien profunda, que tiene que ver con el encuentro con lo que está ocurriendo en mí cuando yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Como ese espacio que hemos como abandonado un poco por estar tan volcados hacia afuera y en el hacer, que entramos como en un automatismo y realmente entramos como en una especie como de robotismo. Es como, no, redescubramos lo que está ocurriendo en nosotros cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso son prácticas muy sencillas y que todos estamos haciendo, pero cuando es como dónde está la mirada, es despertar la mirada interior hacia lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y que ese gesto tiene un efecto en mí, pero también en mi entorno, porque es un descubrimiento profundo de lo que somos. Entonces ahí también se abren nuevas compuertas internas. Es como que estas prácticas sencillas que nosotros estamos invitando a redescubrir desde ahí, es sobre todo como atrevernos a abrir el espacio del interior, de la espiritualidad, de lo sutil, de lo que no tiene que ver con lo grandilocuente, ni con el hacer, ni con el afuera.
Y claro, jugamos con la idea de glosario, que, ¿no es cierto?, como un conjunto de glosa, y jugamos con eso y le ponemos praxionario, ¿no?, como un conjunto de prácticas, de praxis, y ponemos varias. Tenemos cada uno nuestra favorita. Sí, de hecho. Pero Aquí por las ejemplo, tengo. yo no sé, pues por ejemplo hay una que a mí me encanta mucho, que es la tender la ropa lavada. Es bonito la palabra tender, ¿no? Que también es tender cuando uno tiende para que se estire, pero también tender es como una cosa, no sé, una proclivación. Cuando uno dice uno tiende, uno como que se acerca a algo. Y el secar la ropa es, no sé, para mí, no sé, cada uno tiene como sus momentos de conexión cotidiana, ¿no? Pero la ropa con olorcito limpia, el aire, uno la tiende, corre el vientecito, uno la saca porque hay sol. La sensación también de que como que uno está cuidando un poco la casa, como que uno está limpiando, que uno está haciendo más agradable la vida, la conexión ahí con el vientecito, el aire, el sol, la ropa limpia, el olorcito. Ahí hay una cosa, es una tontera. O sea, si uno lo mira desde cierto punto de vista, eso no va a cambiar el extractivismo, no va a cambiar la gran minería, ni va a sacar aquí a las forestales del Gualmapu. Pero hay un momento de conexión ahí, bonito, muy bonito, que si uno pudiese tomarlo como una inspiración, como una metáfora que sea, para otro tipo, para avanzar hacia cambiar nuestras prácticas en general, por ejemplo, con relación a los elementos, el viento, el aire, el agua, a lo mejor puede servir como de semillita para empezar a cambiar nuestras relaciones que están a la base del extractivismo, porque nosotros también creamos el extractivismo, ¿no? En nuestra vida diaria. O sea, nosotros somos súper críticos y progresistas y nos carga el extractivismo, claro, pero en nuestras propias vidas, yo mismo, en múltiples prácticas, y no solamente con el agua, sino que también entre nosotros y nosotras, en mi relación con mi hijo, con mis vecinos, con mis colegas. Entonces, claro, ¿cómo ir cambiando de manera mínima ese tipo, porque de ahí se parte, sino de dónde, ese tipo de relaciones con el mundo, ¿no? Con nosotros, cómo estamos nosotros, como esa sensibilidad a esos estados internos que a veces son tan placenteros, pero que los peyorizamos, ¿no? O sea, como... Sí. Y entonces como que perdemos la sensibilidad a esa sencillez que está colmada de satisfacción. Y entonces lo cambiamos por una insatisfacción que estamos buscando siempre satisfacer con algo de afuera. Y ahí está como nuestro pequeño extractivismo o nuestro pequeño extractivista que se despierta, ¿no? Porque queremos que lo de afuera me brinde la satisfacción de distintas formas, y no llega a esa satisfacción, que eso es el gran drama, de hecho. Creo que una frase que decía en el artículo decía, porque son acciones materialmente tangibles en el aquí y en el ahora, prestando atención al propio cambio ético, corporal y espiritual, que es como todo lo que dijeron. Es que son tantas cosas. Por ejemplo, ayer con el SEA fuimos a una feria y nos sirvieron una cazuela, pero una cazuela de verdad, de las que tienen sabor a cazuela, y la disfrutamos. Es como que nos nutre por dentro, pero no solo físicamente, sino que de otra forma al tiro nos dio esa nostalgia de la típica cazuela que uno le hizo quizás la abuelita. Y eso es un ejemplo de cosas que no nos damos el tiempo de cortar las verduras, de tomarnos el tiempo de hacer la carne, de lentamente hacer el guiso y todo eso. Es un proceso que requiere todo ese tiempo que mencionan. Pueden ser cosas mínimas, pero si uno las junta todas, al final son grandes cosas, es el día a día de todas las personas. Sí. Hay un filósofo francés, Cabezón,
Emmanuel Levinas se llama, pero que él dice una cosa muy bonita, tiene un concepto que usa para nombrar el placer que nos brinda el contacto con los elementos terrenales. Por ejemplo, cuando uno se pone al sol, cuando uno tiene frío, por ejemplo, y uno se deja afectar en un buen sentido por los rayos del sol. O cuando uno mete las patas en un río. O cuando uno prueba una cazuela rica, ¿no? Que ahí hay unos elementos concretos, ¿no? Como terrenales, por decirlo así, ¿no? Hay unas verduras. O cuando uno mete las manos en la tierra, que a lo mejor son 2 microsegundos, ¿no? No es más que eso. Pero ese contacto, ese dejarse afectar por los elementos de la tierra, ¿no? Con T mayúscula, nos traen muchísima satisfacción, una satisfacción bien profunda, y ese tipo de encuentros con esos elementos son cotidianos, ¿no? Cuando cocinamos, cuando comemos, cuando lavamos, cuando salimos a caminar, a tomar el paradero, a esperar la micro, si tampoco es que tenemos que ser monjes zen, pero no estamos atentos, no estamos sintonizados a ellos y muchas veces nos los perdemos, y perdemos oportunidades para transformarnos, y eso es un poco como la invitación. Bueno, por los celulares también. Estamos en el paradero esperando al bus, estamos metidos en el celular. Sí, o sea, es que ese es el tema. Yo creo que como que nosotros mismos entramos en la trampita esa como de que en otro momento es por otra situación, por otro evento que vamos a estar mejor. Y el celular, ¿para qué decir? Pues el próximo mensaje o el próximo post de Instagram que vea o el like, todo eso es como unas sensaciones químicas, además, que el cerebro capta como que ese es la satisfacción, pero que nunca llega realmente. Entonces nosotros mismos estamos como entrando en unos loops como de insatisfacción que la estamos creando y nos estamos perdiendo eso que antes lo teníamos quizás más a flor de piel, pero igual tampoco lo habíamos como conquistado internamente, porque si no, no lo habríamos soltado. Digo, como la historia, ¿no? Como de nuestra evolución. Entonces, es como un ejercicio de disciplina con uno mismo, con una misma, de recuperar y de hacerlo conscientemente, porque eso realmente primero nos va a cambiar a nosotras la forma de ver nuestra vida, y eso también va a tener un efecto en nuestro entorno. Eso yo creo que es inevitable. Sí o sí. Por ejemplo, mi mamá, ella es la que siempre ve las plantitas, tiene una conexión muy especial con las plantas. De hecho, una planta puede estar súper fea, se la paso y como que y claramente ella se preocupa, las mira. Me dice, Katy, cuando tú las miras, el simple hecho de sentarse y observarlas, eso hace que, por alguna extraña razón. Entonces el hecho de cuidar las plantas, de regarlas, regar el jardín, preocuparse de que esté bonito, eso al final es un aporte para cualquiera que venga a la casa y vea las plantas que sean preciosas. Para mí es el compost también. Lo he dicho en otro episodio, el compost lo encuentro tan mágico que meto estas cosas que son asquerosas y huelen mal ahí a la tierra, las mezclo un poco, le echo agüita, le echo hoja seca. Después hay que esperar y tener paciencia, y después eso se vuelve tierra. Y esa tierra te sirve para las plantas y para el jardín. Encuentro wow. Y es ecológico también, pues es sustentable. Y mencionan aquí ustedes lo que más me gusta es el parlamentar, que es lo que estamos haciendo aquí. Sí. Que es justamente eso. Hemos tenido ese conflicto a veces con el SEA. Nos preguntamos de qué sirve hacer un podcast. No estamos cambiando las políticas, no estamos llamando a la gente a salir a protestar a las calles, no estamos haciendo cosas concretas. Es un podcast donde nos sentamos a conversar. Pero también conversamos con Licura Chihuailaf, el poeta mapuche, quien nos habló a nosotros y también ha hablado en otras entrevistas de lo importante que es para la cultura mapuche el hablar, el conversar, y dijo que la palabra es sagrada, recuerdo. Entonces, y ustedes también lo mencionan, no dicen eso exactamente, pero hablan de la conversación. ¿Qué significa para ustedes la conversación en todo esto? Y el escuchar. Bueno, también es como la invitación a sentir al otro, expresarse en tranquilidad, porque
también nos cuesta darnos ese tiempo, ¿no? Y el otro o la otra siempre te va a manifestar algo sorprendente si uno lo escucha con atención. Y generar esos espacios cada vez son más esquivos, porque también muchas veces incluso nos juntamos pero no nos escuchamos. Y entonces como darle un espacio y sagrado, porque en el fondo es como decir, ahora lo que vamos a hacer es conversar, nada más, no otra cosa, no, ni siquiera comer o hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Puede ser comer rico, acompañar la conversación, pero como darle como ese espacio para saber de ti, saber cómo estás, cómo te sientes, y yo contarte también cómo estoy, cómo me siento. Y es increíble cómo inmediatamente surgen como esas conexiones que nos permiten ayudarnos si uno de los dos necesita algo. Es como súper espontáneo y es bonito. Sí, bueno, para nosotros esa entrada del parlamentar está súper inspirada en la práctica mapuche del tragún y del nutram, pero también de otras prácticas que se hacen en otros pueblos. Por ejemplo, en la África portuguesa se habla del palaver, que también tiene que ver con el concepto de palabra, y que coinciden en algo que para mí por lo menos es súper importante, que es una conversación que no tenga un árbitro, que no tenga una finalidad muy clara, sino que sea el momento mismo que genere qué queremos de esa conversación. Nosotros estamos muy acostumbrados a que una reunión tiene un objetivo. Juntémonos a ponernos de acuerdo qué va a ser este podcast. Juntémonos para organizar el próximo curso. Juntémonos para planificar X o Z o Y, ¿no? No nos damos el tiempo para el puro goce y el puro arte de, como dice Daniela, de estar juntos, de escucharnos, no juzgar mucho, ¿no? Permitir que la palabra fluya y que sea la propia conversación la que indique hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero para eso hay que tener como un mood, hay que tener una disposición, que no la tenemos porque estamos apurados, porque ya 45 minutos. Yo he tenido el privilegio de asistir y de participar en Tragún mapuche, y es muy bonito porque no tienen un horario. No es que te digan ya tenemos 1 hora y cuarto y vamos, por eso es el objetivo. Uno puede estar ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Entre medio se come. No hay un arbitrio, que eso lo encuentro muy bonito. No hay nadie que diga, no, eso es otro tema, ¿no? Hay una filósofa, la Isabel Stengers, que precisamente habla de los palabras africanos y que dice que la gracia de esos palabras es que cualquier persona puede intervenir y decir lo que esa persona siente que es relevante para la conversación. No hay nadie que le juzgue y le diga, no, disculpa, eso está fuera del tópico, ¿no? Y ese como proceso es muy, muy bonito. Por eso que hablamos de parlamentar y no de conversar necesariamente, o de reunirnos, de discutir, ¿no? Claro, no es Es como otra debatir. figura, no es debatir. Sí. Y eso que tú decías de que la palabra es sagrada, en la práctica, por ejemplo, del yoga nidra es muy bonito porque tú estás en un estado de mucha relajación. De hecho, eso es lo que se busca con la práctica. Estás como muy alerta porque estás escuchando en un estado de mucha tranquilidad. Y en ese estado tú puedes darte cuenta de la palabra, cómo evoca en tu interior. Hay un momento de la práctica en que simplemente se mencionan imágenes, por ejemplo, montaña al amanecer, y tú en tu interior es que se abre un universo. O sea, es como realmente cuando uno está muy, muy tranquilo, la imagen, la palabra, incluso sana. O sea, entonces es como redescubrir herramientas tan sencillas que tienen mucho poder, entonces que nos pueden ayudar incluso internamente y reconectarnos y restablecer conexiones neuronales, fisiológicas, pero
también con un trasfondo como de reconexión más espiritual. Entonces, claro, la palabra es potente, es poderosa, pero claro, cuando la mal utilizamos, la sobreutilizamos, la desvirtuamos, es como que también la estamos como quitando su valor. Y otro entrevistado nuestro, Rod Walker, decía, ojo, que la palabra crea realidad. Entonces nos decía siempre, ojo con lo que dices. Y yo andaba toda atacada. Muy bien. Y hay otro artículo que ustedes escribieron en la revista Endémico. No lo tengo acá, lo tengo de manera online. Lo queremos comprar porque esa revista, la última, se trató principalmente de la muerte. Y es como que yo creo que hay gente que lo va a escuchar y se le van a poner los pelos de punta, así como, ¡ay! La muerte es como el tema que nadie quiere hablar y que está muy presente actualmente, siempre ha estado presente, especialmente en las épocas de las guerras, pero ahora de nuevo está muy presente y uno la ve en las noticias y ve muerte de personas, ve conflictos, ve muerte de especies, ve la muerte de la tierra que está ocurriendo frente a nosotros, queramos verlo o no. Entonces es un tema y creo que es un tema del que hay que hablar también. Sí. ¿Qué piensan? Sí, pues, o sea, yo estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico. Pasa una cosa rara, porque por un lado estamos rodeados de muerte. La naturaleza es muerte, vida todo el rato, y gracias a eso hay procesos metabólicos de todo tipo, ¿no es cierto? Y la muerte es un elemento fundamental, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros no estamos muy acostumbrados a lidiar con la muerte. Y además, como si eso fuese poco, estamos en un momento de mucha muerte, de mucha extinción, de mucha finitud. Se nos acaban especies, se queman bosques, se secan ríos, se mueren glaciares.